with improving things gradually or incrementally. Lo bueno es que no tenemos que estar contentos o satisfacernos o conformarnos con un crecimiento gradual. Our brains are programmed to take incremental steps in everything we do in life. Nuestro cerebro está programado para generar crecimiento como en incremento cada paso que damos. And we're programmed that way from the time we are a very, very young child, that you do step 1, step 2, step 3. Y el cerebro está programado de esa manera desde que somos muy chicos, donde deseamos el escalón 1, el escalón 2, el escalón 3, el escalón 4. And in our business, there's a very clear ladder of success. Y en nuestro negocio hay una escalera del éxito que es muy clara. So you start as an LOI, then you become an executive, then gold, lapis, ruby, emerald, diamond, blue diamond, team elite. Then you do the different levels of stars of team elite platinum. Y empezamos como carta de intención, como LOI o LOI, seguimos como ejecutivos oro, lápiz, rubí, esmeralda, diamante azul, luego Team Elite, luego empezamos a escalar las diferentes estrellas de los Team Elite Platinum. And so that's what's imprinted in our brain, and that's the subconscious rate of success that we're programmed to have. Y esa escalera está como grabada en nuestro cerebro y en el inconsciente, y ese es digamos el software o el programa que corremos, que hacemos correr en el momento en el que estamos pensando en el crecimiento. But what we're going to learn how to do in this next couple of weeks is we are going to reprogram your brain to understand that there's an entirely new universe for success and rate of success that's open to you. Pero lo que vamos a hacer en el proceso de las próximas semanas es mostrar que hay un universo totalmente diferente, un universo que quizás no conocemos, que nos permite tomar otros procesos de crecimiento. And then, you know, for most of us, again, we say, okay, well, if I'm going to play big and I'm going to achieve more success in a shorter period of time, then I'm going to have to work 10 times as hard, and we can't imagine that. Y lo que nosotros con este pensamiento lineal de la escalera, lo que pensamos es que si queremos de repente saltar de un lugar al otro, queremos un crecimiento exponencial, vamos a tener que trabajar 10 veces más para poder lograrlo. Y eso es lo que nosotros ponemos en nuestra cabeza. And again, that's what our brain is programmed to operate, with the understanding that it's going to take harder work, more effort to achieve greater things in a shorter period of time. Y nuevamente, porque nuestro cerebro está programado para pensar que si queremos un crecimiento mayor en menor tiempo, vamos a tener que aplicar mayor esfuerzo. And the good news is that the U-squared formula actually will require far less effort than you've given in the past. Y la buena noticia para todos nosotros es que este entrenamiento de tú a la segunda potencia va a requerir mucho menos esfuerzo para mayor cantidad de resultados. So, regardless of how successful you've been in Nu Skin or in other areas of your life, you have not even come close to reaching your full potential. No importa en qué lugar de Nu Skin estamos, o qué lugar de la vida, o qué cosas hemos hecho, o qué cosas hemos logrado, créanme, ni siquiera hemos empezado a entrar a empezar a rasquetear el potencial que tenemos adentro. But I'm hoping that for those of you who are ready, the time has come for all of this to change, and if you're ready, you're going to take a quantum leap. Y espero que si cada uno de nosotros está listo, y para los que estemos listos,
esta herramienta lo que nos va a permitir es dar ese salto cuántico. The first time that I was putting this together to do the training in Spanish, we struggled with finding just the right translation. La primera vez que pusimos esto y que armamos estas diapositivas, fue un desafío poder traducir esto al español de una manera correcta y acertada. And what we had to really look at was that this quantum leap is actually a word that comes out of the scientific world. It comes from quantum physics. Y una de las primeras cosas o primeros desafíos es que esta palabra cuántico proviene de la ciencia, de lo que es la física cuántica. And what quantum physics is, it's really considered as to be the most powerful science that human beings ever conceived. Y la física cuántica se la considera la ciencia más poderosa que ha concebido el ser humano. And it's what's behind lasers and computers and nuclear energy and space communication. Y es lo que sostiene la comunicación en el espacio, el láser y muchísimas de esas tecnologías. But the reason that it's so powerful is because it required our rational old way of thinking to be completely set aside. Y una de las cosas por las cuales quizás es novedoso es porque desafía estos paradigmas, estos sistemas de creencias que teníamos hasta el momento y los deja a un costado, los deja medio afuera del juego, ¿sí? Estas líneas de pensamiento que veníamos usando hasta ese momento. So it actually requires you to rethink time and space and how your human consciousness actually operates. Requiere replantear el tiempo y el espacio y cómo opera en nuestro cerebro en ese tiempo y espacio. And so in physics, there was a lot of skepticism around it originally because it just did not make sense in the way that the human mind could grasp the physical world at that time. Y en física fue un concepto bastante desafiante para adoptar, porque desafiaba de vuelta estos sistemas de creencias y todo lo que se venía trabajando y creyendo hasta ese momento, desafió todas esas creencias e inclusive el cerebro no estaba listo para poder entender y procesar qué significaba esto. Just think back even 20 years ago, the average person could not even conceive of the technology that we have today. Y si lo pensamos de esa manera, hace 20 años atrás, un ser humano ni siquiera podía concebir, ni siquiera imaginarse la tecnología que manejamos hoy día. And we take it all for granted now, even though we don't understand it, and most of us don't even want to understand it. Y a pesar de que no lo entendemos quizás cómo funciona el día de hoy, ni siquiera queremos entender cómo funciona el día de hoy, hoy damos por sentado de que es algo real, algo que existe, ¿sí? Algo corriente, pero hace 20 años ni siquiera podíamos llegar a imaginar que eso podía llegar a existir. Actually, about a half an hour ago, I probably really would have liked to have understood technology better so that I didn't keep you waiting so long. En realidad hace como media hora hubiera deseado entender exactamente todo de tecnología para no tenernos esperando tanto tiempo, pero bueno, no es algo que entienda. So how does this apply to you and to your potential and the power of your mind? Bueno, ¿cómo aplica esto a cada uno de nosotros y a nuestros potenciales y a cómo trabajar la cabeza? So you're going to have to reframe your ideas about your business, about how your business fits into your world, and how you fit into it as well. Y quizás se nos desafíe un poco en volver a reenmarcar a nosotros nuestro negocio, qué es lo que queremos y esperamos de nuestro negocio y cómo estamos sumergidos nosotros dentro de esta estructura.
So in physics itself, in the science, what quantum leaps are defined as is it's an explosive jump. You need to, yeah, okay. It's an explosive jump from one place to another. Y en física lo que significa este salto cuántico tiene que ver con un salto explosivo, se lo traduce de esta manera, o sea, se lo define de esta manera en física. Un salto cuántico es un salto explosivo de una molécula de un lugar a otro. We're actually jumping into chapter 3, so don't advance the slides anymore. But since you've all been so patient tonight, we're going to do 3 chapters instead of 2. Bueno, esto ya en realidad estamos empezando a hurgar y entrar en lo que es el tercer capítulo. No vamos a pasar más de acá, pero como todos hemos sido muy pacientes y hemos esperado, vamos a también tocar el capítulo 3 hoy. We're taking a quantum leap to chapter 3 tonight. Vamos a básicamente dar un salto cuántico, un salto explosivo hasta el capítulo 3 hoy. So in physics, what happens, what they were seeing was that a particle would jump like from point A to point Z, and it wouldn't touch on B, C, D, E, F along the way. It wouldn't cover all the bases. It would just go from start to finish, and with very apparent, without apparent effort, so with very little effort. Y una de las primeras cosas que se empieza a ver en la física cuántica es que, bueno, una molécula lo que hace es saltar del punto A al Z sin haber parado en el B, C, D o todas las letras que están en el medio, sino va del principio al fin, ¿sí? De un solo salto. Y lo que más llamaba la atención es que lo que apreciaban era como que no requería esfuerzo, eso. And so if you think about that happening in science with particles of matter, why can't that happen for you as a human being? Y si puede pasar para un electrón, que acá Muriel me está corrigiendo, si puede pasar para un electrón en la física, ¿por qué no puede pasar para nosotros como seres humanos? And that's what U² is. It's you taking an explosive jump in your own personal performance. Y eso es lo que significa tú al cuadrado, es tú dando un salto explosivo, un salto cuántico en el proceso de crecimiento. And what we're programmed to do is to improve incrementally in whatever we're doing in a day in and day out, operate the way we operate in life day in and day out. Y estamos de vuelta, estamos programados mentalmente para este crecimiento por incremento, ¿no? De escalón por escalón por escalón, empieza el día y cierra el día y estamos como programados para ir de a poquito. And that's kind of the conventional growth that 99.9% of the world operates in. Y eso es el mundo convencional sobre el que operan 99,99% de las personas en la población mundial. So it's a comfortable way to grow because it feels natural, it feels safe, it feels a little easier perhaps to just grow incrementally. Y quizás es la manera convencional de crecer porque es cómodo, porque nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos, y como también como si fuera en control, ¿no? Donde de a poquito y por incremento vamos creciendo. And so in our business, you think, okay, well, sure, it's going to be a lot easier to put one new executive on my front line each month and to grow at a very normal pace. Y en nuestro negocio pensamos lo mismo, decimos, bueno, voy a empezar y puede ser quizás lo más simple, o no lo más, pero lo más lógico es un nuevo ejecutivo todos los meses en mi línea frontal que voy acompañando y de esa manera voy llevando la marca. But when you decide that you want to be U², you're going for a huge breakthrough in your life. Pero cuando uno decide que quiere potenciarse, a lo que nos abrimos es un salto gigante en nuestra vida.
And I know this probably is sounding very repetitive right now, and you're like, okay, tell me how. Y yo sé que en este momento quizás lo que les digo está sonando como muy repetitivo y redundante, y están todos sentados esperando y diciendo, bueno, explícame cómo lo hago. But I want you again to really absorb this concept at a very deep level, or it won't work. Pero lo que quiero, y vuelvo a repetir, es que este concepto de salto cuántico lo podamos absorber y podamos empezar a mover un poco estas estructuras que tenemos en el cerebro y que podamos absorber muy bien este concepto y esta posibilidad de generar estos crecimientos explosivos. And so maybe a more concrete way of understanding this is that we're asking you, instead of adding to your dreams, we're going to ask you to multiply. So that's the geometric growth or progression that's going to take place. Y quizás una manera más concreta de verlo o más tangible es en vez de quizás estar pidiéndoles que miren sus sueños, estamos pidiéndoles que multipliquen sus sueños. And you know, it ties in perfectly to our compensation plan, because you want to become a star, and then instead of just adding stars, you want to multiply stars. So it's perfect. Y el concepto está totalmente alineado con nuestro plan de compensaciones, porque lo primero que hacemos es convertirnos estrellas, y el plan de compensaciones no nos dice andar sumando una estrella a la vez. El paso siguiente es multiplicar estrellas. Así que de la misma manera ya nos está hablando de un crecimiento explosivo. So I want you to write in just now in terms of your business. Eliminate thinking about adding stars to your team, and I want you to think about multiplying stars on your team. Y en términos de lo que es plan de compensaciones, les voy a pedir a todos que vuelvan a sentarse frente a una hoja y que escriban, y que en vez de, cuando escriben sus metas, en vez de poner sumar o agregar estrellas a mi organización, pongan todos y escriban que la meta es multiplicar estrellas. And remember what I said about quantum leaps happening without apparent effort. Y recuerden siempre el concepto del salto cuántico y del electrón que espera estos saltos cuánticos prácticamente sin esfuerzo. As you take a quantum leap in your business, the natural way that our duplication happens will actually create less effort, because you are multiplying instead of just personally adding stars. Y de la manera en la que funciona esto, va a pasar lo mismo en nuestro negocio. En vez de por esfuerzo empezar a sumar estrellas, por el mismo sistema de duplicación, el plan de compensaciones, vamos a empezar a multiplicar estrellas. And I shared last week, and I know that Maria Gracia shared at the beginning when I was trying to get on, about my story of, in those 3 months, I did add 17 first-level executives to my front line. Y yo sé que lo conté la semana pasada y escuché que María Gracia tuvo la oportunidad hoy de abrir el webinar contando esta misma anécdota de cuando Grace en un periodo de 3 meses agregó 17 ejecutivos frontales a su organización. But what I didn't share, and what Maria Gracia didn't share, is the fact that multiplied into 92 new executives on my team. Y lo que no les conté la semana pasada, y María Gracia no les contó tampoco hoy, es que esos 17 ejecutivos frontales ya se habían convertido, terminaron reflejándose en 92 ejecutivos en mi organización. And of course, that's less work because it's not all about me. Y por supuesto, eso es mucho menos trabajo porque no se trata todo de ella, ¿sí? de ella haciéndolo. Now you're creating leverage. Ahora estamos generando apalancamiento. So these are really what we call high velocity moves that will create dramatic results in your business without
the struggle that you may have been experiencing. Y esto se le llaman crecimientos de alta velocidad que tienden a generar estos saltos cuánticos y donde generalmente requieren bastante menos esfuerzo al que estamos acostumbrados mediante la lucha diaria que podemos llegar a tener. And this might seem kind of ethereal and outrageous and far-fetched and hard to comprehend in this moment. Y quizás este concepto es medio desafiante o difícil de comprender en este momento. And at the time that I was taking my quantum leap, I was flying under the radar because what I was doing probably seemed so outrageous to people until we could look back at it. Y por ahora, en el momento en el que yo pegué el salto cuántico, fue muy loco porque fue una época en la que estaba como volando bajo el radar. Porque en el momento en el que está pasando es como tan loco que nadie lo puede terminar de observar hasta el momento en el que lo atravesaste y mirás hacia atrás y ves todo lo que has hecho. When you look back, it probably looks very logical and eloquent or elegant, and it looks simple and very energy efficient. Go ahead. En el momento en el que está pasando, es como si fueran movimientos muy elegantes, de mucho rendimiento energético, ¿sí? Donde aplicamos poca energía y tenemos mucho resultado, y donde nos movemos como con mucha suavidad. So what we're going to end this chapter with talking about real quickly, and then I'm going to give you an assignment to do with your partner. I want you to just, go ahead. Sí, thank you. Con lo que vamos a terminar el capítulo, y vamos a empezar a dar lo que es la asignación, esta tarea que vamos a tener para hacer con nuestro socio en este llamado para la semana que viene. So I'm going to give you the good news and the bad news as we end this chapter tonight. Así que a medida que vamos terminando este capítulo esta noche, les voy a dar la buena noticia y una mala noticia. So the good news is that all of your dreams and ambitions that you feel should be yours will be yours if you take this quantum leap strategy. La buena noticia es que todos nuestros sueños, todas nuestras metas, todos nuestros deseos y todas esas cosas que queremos alcanzar van a ser nuestras si tomamos este salto cuántico. There are many of us who are living proof that this is possible. Y dice Grace, muchos de nosotros somos la prueba viviente de que esto es real. But here's the bad news. Pero acá está la mala noticia. You're going to have to take a radical departure from some of your habits. Vamos a tener que tomar un cambio radical, ¿sí? Radical de muchísimos de nuestros hábitos. And so that's my segue into next week's chapters. Y ese es el vínculo que voy a generar hacia los capítulos de la semana que viene. And so what I want you to do this week is to talk with your partner, the person that you've chosen to go through this course with. And if you haven't done that yet, I encourage you to find a partner. And I want you to share with them in writing, and you can go back and forth on this. Entonces, lo que les voy a pedir para esta semana es que se junten con su socio, en este socio de enfoque y socio a la que le van a rendir cuentas, y por escrito entreguemos. So what I want you to write down is a list of the habits that you think are working for you, and then the habits that you think are working against you. Entonces, que entreguemos una lista, un listado de los hábitos nuestros de todos los días que creemos que nos están favoreciendo, y otro listado de los hábitos que creemos que no nos están favoreciendo en el negocio.
And I don't want you to judge whether or not you're going to keep a habit or let it go. I just want you to be aware of the habits. Y no les estoy pidiendo que tomen decisiones sobre si voy a cambiar el hábito o no voy a cambiar o qué voy a hacer con cada uno de los hábitos. No es el momento de las decisiones, es el momento de poder abrir los ojos y verlo. Y es el primer paso. La web es el poder poner en nuestro conocimiento que tenemos este hábito. And it might not be things you're doing, it might be things you're thinking, or things that you're saying, or things, ways of being. Y quizás no son cosas que efectivamente hacemos, no son cosas que no es una acción, quizás es algo que pensamos, es algo que es una manera de ser, es algo que podemos llegar a decir. So it doesn't have to be something that other people might even notice. It's what's going on inside of you on a repetitive basis. Y muchas veces no es algo que ni siquiera el resto de la gente ve, porque no es tangible, pero es algo dentro nuestro que es repetitivo. And that's your homework. It's just a simple awareness of your habits. And write that down, share it with your partner. You're welcome to share it with us as well through chat next week, and maybe we'll start the class out with that, with people sharing their habits that they noticed this week. Y básicamente esa es la tarea de la semana. That we will start on time next week, and whatever this bug in our technology is, we will get it fixed. Y quiero cerrar este llamado con una promesa. El primer capítulo se llama Promesa, y yo ahora también quiero cerrar con una promesa que para la semana que viene prometo que cualquier desafío tecnológico va a estar superado. So thank you everybody for joining us. I am so excited and so clear about the dramatic explosion you're going to see in your life and in your business. I can't tell you. I'm just so excited. Bueno, les agradezco a todos por haber participado hoy, por habernos acompañado, y estoy muy, muy entusiasmada porque sé lo que se viene y sé el crecimiento exponencial que van a tener todos en el llamado con sus negocios, así que esto me tiene totalmente entusiasmada. So, and muchas gracias, María Elena. Muchas gracias, María Gracia. Y buenas noches a todos. Y besos. You're all besos. Thank you so much, Grace.